Bien, buenos días, hermanos. En esta mañana quiero compartir pues algo que ha venido también a decir Roberto, de que queremos glorificar a Dios, pero no vamos a esperar a glorificarle cuando estemos en el cielo, porque estamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerlo precisamente estando en donde estamos, aquí, con los pies en el suelo. En el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 33, dice la Escritura: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Desde que conocí el Evangelio, el Señor me permitió conocer también iglesias de todo tipo, de todo tamaño, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias con un énfasis, iglesias con otro énfasis. Y estudiando también en Barcelona, en el seminario, tuve la oportunidad de ministrar a 4 o 5 iglesias. 4 o 5 iglesias, cada una con sus peculiaridades, con sus características. Pero había un elemento común que posteriormente he visto en otras muchas iglesias. Ese elemento común es que todas ellas estaban instaladas en la cultura del no se puede. Ese elemento que nos lleva a tener un complejo de inferioridad paralizante y que lleva muchas veces a la Iglesia precisamente a encerrarse en sí misma, encerrarse en las 4 paredes. Cuando la cultura del no se puede llega a instalarse, no solamente paraliza nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, sino también paraliza nuestra acción ministerial. Es decir, lo que nosotros tenemos en realidad que hacer como cristianos. La realidad es que da lo mismo el tamaño que la Iglesia tenga. Puede ser más grande, puede ser más pequeña. Aunque normalmente suele brotar precisamente pues, con mayor facilidad cuando decimos que nos faltan recursos económicos, cuando decimos que no tenemos todas las personas que necesitaríamos a todo tiempo, cuando nos faltan incluso algunas de las capacidades ministeriales, y llegamos a adquirir ese complejo de inferioridad que los 10 espías de la tierra prometida llegaron a tener. Y éramos, a nuestro parecer, como langostas. Pero esa sabemos que no es toda la realidad. Podemos vernos como un pequeño pueblo y añadir muy feliz, como decía el corito, ¿verdad? O como langostas. Pero la realidad es que a los ojos de Dios, y la mayoría de las veces a los ojos de las personas que están ahí afuera, suele ser de una manera muy distinta. Al igual que 40 años después, los 2 espías que fueron a Jericó y hablaron con Rahab la ramera, constataron que estaban equivocados, porque ella le mostró, o demostró, más fe en Dios que la que ellos mismos habían tenido durante todo ese tiempo. Les mostró la fe que ella tenía en ese Dios que les había liberado de Egipto, hasta el punto que tenía o creían más en el potencial que ellos mismos tenían que el propio pueblo. Hay un texto en Josué muy revelador en este sentido, porque los pueblos alrededor llevaban 40 años temiendo al pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel lo único que estaba haciendo es dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas en el desierto. Y nos dice Josué, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Josué 2, del 9 al 11 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto,
ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba, en los cielos, y también abajo en la tierra. Solamente los pueblos que estaban alrededor se habían dado cuenta del potencial que tenía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel seguía durante 40 años dando vueltas y dando vueltas en el desierto. Algo que nos puede ayudar a entender el principio que quiero dejaros esta mañana, lo quiero ilustrar a través de una imagen que escuché precisamente a nuestro hermano Marcos Zapata en otra ocasión y que puede ilustrar muy bien lo que en esta mañana quiero deciros. Como Iglesia tenemos un potencial y una capacidad. Si yo cojo esta moneda que se va a caer, da lo mismo, si se cae luego no vale para nada, es un pound de estos que ahora con el Brexit vale menos todavía, ¿vale? Si yo lanzo esta moneda al aire, el potencial sería hasta dónde esa moneda ha llegado. La capacidad sería lo que mi mano extendida solamente puede llegar. Y de igual forma la Iglesia tiene un gran potencial que tiene que ver como consecuencia de la acción soberana, sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y por otro lado, cada iglesia tiene una capacidad como consecuencia de sus recursos, su visión y sus fortalezas. El problema es que nuestra visión a menudo solamente se circunscribe en torno precisamente a esto, a nuestra capacidad, y no a nuestro potencial que viene de Dios y que viene también a través de la acción del Espíritu Santo. Muchas veces seguimos pensando que el Espíritu Santo tiene que venir. Ya vino en Pentecostés. El reino de Dios ya se ha manifestado. Está aquí, entre nosotros. El potencial está aquí, a través de Dios y a través de su Espíritu. No tenemos que esperar nada más. No tenemos que esperarle. Él ya está. Ha venido hace 2000 años, el día de Pentecostés. Y quiero animaros a ver que por encima de nuestras capacidades, lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Vamos a leer dos parábolas en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 33, que son en las parábolas que quiero en esta mañana que meditemos. Dice Mateo 13, 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estas dos parábolas tienen la misma enseñanza, si bien cada una va a resaltar un elemento distintivo. Si tuviéramos que sintetizar cuál es el mensaje que Jesús quería dejar a sus discípulos en relación a estas dos parábolas, sería el siguiente. Podríamos decir que hablan de la influencia y del poder transformador del reino de Dios. El reino de Dios tiene poder y puede transformar. Estas parábolas forman parte precisamente de un conjunto de parábolas que tenían como objetivo pues enseñarle a los discípulos los aspectos, vamos a decir, ocultos del reino de Dios. Dice el propio Jesús en el mismo capítulo, en el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Algo que estaba oculto, velado, pero que tenía un poder y una verdad fundamental. Y para eso Jesús va a utilizar elementos que les eran familiares en la vida cotidiana. Jesús va a utilizar pues, el ejemplo de un sembrador que va y sale a sembrar y echa la semilla a un lado y al otro lado del camino. Va a utilizar precisamente pues, el ejercicio que hacía
pues el hortelano cuando tenía que ir a la huerta a cultivar la mostaza. O, por ejemplo, el eterno problema que tenía el agricultor en la lucha con las plagas, cuando habla del trigo y de la cizaña. Lo mismo ocurre cuando habla de la perla de gran precio, algo que era común y habitual precisamente en el ámbito del comercio y de los negocios. Y la imagen también, recordáis, de la red barredera, pues algo que todos los pescadores hacían y utilizaban en el mar de Galilea. Y también utiliza pues, una imagen muy cotidiana que todos posiblemente estaban acostumbrados a ver, y es a las madres haciendo el pan en la cocina. Bien, pues él va a utilizar todos esos elementos que eran conocidos, que formaban parte de la vida cotidiana, para enseñarles unas verdades que eran importantísimas. Y en este caso, la primera parábola que vamos a ver es la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos, dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. El reino de los cielos se había manifestado ya. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús al comienzo de su ministerio? Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Se había acercado, había venido precisamente como consecuencia de su propia venida. Se había acercado a través de la persona de Jesucristo. Sin embargo, a los ojos de los religiosos, incluso a los ojos de Juan el Bautista, incluso a los ojos de los propios discípulos de Jesús, pues eso suscitaba ciertas dudas. ¿Por qué? Pues ellos conocían la Escritura, sabían qué es lo que la Escritura decía en cuanto al reino. Y, por ejemplo, si fuéramos al libro de Miqueas, en el capítulo 4, nos daríamos cuenta qué es lo que había en la mente, no solamente de Juan el Bautista, de los religiosos, de los discípulos, sino de todo el pueblo. Y es que el libro de Miqueas nos dice que acontecerá que en los posteros tiempos, en el monte de la casa de Jehová, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Un reino de paz, de prosperidad, de justicia. Eso es lo que esperaba el pueblo de Israel. Eso es lo que esperaban los religiosos. Eso es lo que esperaba incluso Juan el Bautista. Si no recordáis, cuando Juan estaba encarcelado y manda a 2 de sus discípulos y les manda preguntando a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque si tú eres el rey y el reino ya se ha manifestado, no estamos viendo nada de los efectos que ese reino tiene que proporcionar. Y los fariseos igualmente, en su oposición creciente, en más de una ocasión le preguntan acerca de cuándo habría de venir el reino. ¿Por qué? Porque nada de lo que estaban viendo se parecía a todo lo que tenía que ver con las profecías. Y Jesús les responde que la expresión actual del reino no es algo visible, de modo que podamos decir, helo aquí o helo allí. Eso sí, el reino de Dios está en vosotros. Está en vosotros. Y a través de esta parábola, lo que Jesús quiere dejar claro es que, aunque aparentemente pueda tener un comienzo minúsculo, irrisorio, un día será inmenso, algo totalmente nuevo, algo difícil de explicar, incluso de prever. Y todo esto será un milagro de Dios,
No tan solo por los orígenes, no tan solo porque el origen tenga que ver con Dios mismo, sino también por el potencial a través del cual el reino se va a poner de manifiesto. Hay aquí un gran contraste entre lo aparente y visible ahora de un grano de mostaza y lo que Dios hará a través de ello. Jesús utiliza una expresión, en este caso proverbial, respecto al tamaño del grano. Y sabemos que el grano de mostaza no es la semilla más pequeña que existe. Hay otras semillas más pequeñas. Sin embargo, es la semilla más pequeña que existía en Palestina. La semilla más pequeña que cualquier hortelano podía coger y plantar en su huerto. Esa era la más pequeña. Fijaros que aquí hay una comparación, en el castellano no lo notamos tanto, en el griego sí se nota mucho más, porque se utilizan dos términos cuando se quiere hacer precisamente esa comparación grande. Utiliza la palabra micro y la palabra mega. La semilla es algo micro, pero lo que luego ocurre, lo que luego se desarrolla es algo mega. Una comparación grandísima, hasta el punto que se dice que para tener un gramo de semillas de mostaza necesitamos tener 700 semillas. Y de algo tan microscópico, tan pequeño, el Señor con su potencial puede hacer que se convierta en algo grande. De modo que hasta los pájaros hacen nidos. Por tanto, no es razonable esperar a ser algo grande para influir y transformar la sociedad. No necesitamos ser algo grande para poder ser de impacto en nuestros ministerios. Es posible hacerlo siendo pequeños, siendo minoría, porque Dios precisamente utiliza lo micro, lo más pequeño, con la capacidad que podamos tener, con esta capacidad, porque el potencial lo pondrá Él. Nosotros solamente vamos a poder llegar hasta aquí, pero Él va a hacer precisamente el resto. Y esto es lo que a lo largo de la Escritura y de la historia de la Iglesia vemos una y otra vez. Cuando vamos al pueblo de Israel, podemos pensar que el pueblo de Israel, pues sí, el Señor hizo grandes milagros y hizo una gran nación. Fijaros lo que dice en Deuteronomio capítulo 26, Moisés, versículo 5. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y poderosa. El autor a los Hebreos dirá algo parecido. De uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De algo pequeño. Y ese algo pequeño es lo que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para manifestarse, para traer al Mesías, para cumplir sus propósitos. ¿Y qué pasa con nosotros, con la Iglesia? Un rabí desconocido en un rincón perdido de Palestina, en torno a él un puñado de discípulos que le abandonaron en el momento decisivo. En su cometida, una tropa dudosa, publicanos, prostitutas, pecadores, algunas mujeres, algunos niños, y por fin la cruz que era la burla de todo el mundo. ¿Y esto debería de indicar la irrupción del reino? ¿Esta es la imagen de un grupo que puede transformar la sociedad? ¿Pensáis? Pues sí, pues sí. Porque, aunque aparentemente sus capacidades eran minúsculas, Jesús se les aparece resucitado y viene el Espíritu Santo sobre ellos y a las pocas semanas les vemos hablando a multitudes y enfrentándose
con toda determinación a los poderosos. A lo largo de la historia hay cientos de ejemplos que podríamos igualmente demostrar esto mismo. No sé si está por aquí Gabino. ¿No está Gabino? No está Gabino. Bueno, él tiene un blog que se llama Escritores Olvidados de España y de América. Y posiblemente si habláis con Mario, que no sé si está también por aquí Mario Escobar, pues posiblemente también os podría ilustrar de muchos de estas personas. Como personas que no conocemos ni siquiera sus nombres ya han llegado a impactar en su generación, en donde ellos se encontraban, hasta el punto de hacer la diferencia. No sé si alguno conoce un pueblecito de Zamora que se llama Villaescusa. ¿Cuántos conocen un pueblecito que se llama Villaescusa? ¿Hay alguno? Bueno, sí, unos cuantos. Fenomenal. Bueno, es el pueblo de mi padre. Para que lo sepáis, es el pueblo de mi padre. Yo por allí he jugado mucho. Pero es un pueblo que tiene una historia. Allí hay una iglesia que tiene ahora mismo 150 años. Si os digo, os nombro personas como Antonio García, como Daniel Regaliza, Manuel Borovia, no sonarían a nada, ¿verdad? No sonarían absolutamente a nada. Sin embargo, es una iglesia que influyó en toda una comarca. Hasta el punto que el obispado de Zamora tuvo que mandar a sacerdotes allí al pueblo para intentar que aquel foco, precisamente de explosión del Evangelio, que estaba influyendo a todos los pueblos de la comarca, pudiera ser sofocado. Y mandó precisamente a un sacerdote que se llama Agustín Arenales, el cual, como el apóstol Pablo, pues intentó hacer todo lo posible porque aquella iglesia desapareciera. Y al igual que el apóstol Pablo, le tiró del caballo y conoció el Evangelio. Y aquel sacerdote llegó a ser luego pastor de iglesias como la de Córdoba, la de San Pablo en Barcelona, teniendo un ministerio impactante. Hace 125 años esa iglesia construyó el templo que ahora mismo hay allí construido. Hace 125 años hicieron la inauguración, como nosotros vamos a hacer la inauguración dentro de muy poquito. En aquel entonces ese pueblo no tenía más de 1000 habitantes. Una cuarta parte del pueblo había conocido el Evangelio y todos los pueblos de alrededor estaban siendo impactados. En aquella inauguración asistieron 400 personas. Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, es que hermanos, el reino está en nosotros, está en ti, está en mí. Tiene que ver con el gobierno soberano de Dios en nuestra vida y con la influencia, como ahora vamos a ver, en nuestro entorno más cercano. Por lo tanto, no es razonable esperar a ser una mayoría para tener un ministerio que impacte la vida de otras personas. Porque la clave de ese impacto y la transformación no está en la semilla, no está en nosotros, ni en nuestra capacidad o falta de ella. Porque algunos tienen esta capacidad, pero ¿sabéis lo que hacen? Que se agachan y entonces tienen menos capacidad, claro. Precisamente está en la acción poderosa que Dios tiene utilizando a cada uno. Muchas veces no vemos más allá porque a nuestro parecer somos como langostas. La parábola de la levadura es la segunda parábola que Jesús les refirió. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Si la parábola de la mostaza enfatiza el poder de lo pequeño, la de la levadura nos habla de la influencia transformadora de lo pequeño. En esta parábola aparecen 4 elementos que muy brevemente quiero que veamos. En primer lugar, la levadura. Es cierto que muchas veces cuando se habla de la levadura se habla de algo
corrupto, algo que tiene que ver con el pecado. Sin embargo, en este contexto Jesús le quiere dar otro enfoque, precisamente por la influencia que la levadura tiene, en este caso, en la masa. Y la levadura era sencillamente un trocito de la masa de la hornada anterior que había fermentado totalmente y que, en este caso, la madre pues lo que hacía es que la cogía y la separaba. Originalmente lo que hacían es prepararla con salvado muy fino y que lo amasaban y lo mezclaban con mosto. O también podían utilizar pues cebada mezclada con agua y la dejaban hasta que eso pudiera fermentar. En un sentido, era un organismo vivo. Cuando empezaba eso a fermentar, pues ya era un organismo vivo. Por otro lado tenemos a la mujer. En este caso se toma como ejemplo de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer lo que hace es que toma la levadura y lo que hace es que la esconde intencionalmente. Es muy interesante el término griego que se utiliza aquí, porque el término es encripto, que todos sabemos lo que es encriptar. Cuando uno quiere encriptar un archivo, pues lo que hace es meter una clave precisamente para que todos no puedan acceder. O sea, lo escondes de tal manera que no puedas acceder a él. Bueno, pues lo que se hace aquí es algo intencional, lo esconde de manera intencional. Porque ese organismo vivo, que es la levadura, tiene que transformar algo que no tiene vida, que es la harina. El propósito de Dios es y ha sido siempre introducir al pueblo de Dios en ámbitos, en entornos y escondernos para poder transformar ese entorno. Y de esa manera es como el reino de Dios puede transformar y puede influir allí donde nos encontremos. Dios escogió a Abraham para ser el canal de bendición a todas las naciones y nos ha escogido a nosotros como agentes, dice el apóstol Pablo, como agentes de restauración y de reconciliación. ¿Recordáis aquella frase que dijo Marcos Zapata, que utilizó hablando, una frase de John Stock? Por un lado, somos un pueblo santo, llamado a salir del mundo para pertenecer a Dios, pero por otro lado, somos un pueblo mundano, porque hemos sido enviados de vuelta al mundo para poder servirle y poder testificarle a Él. Y cuando se nos esconde a nosotros, precisamente de esa manera o de esa forma intencional, es para que tú y yo desarrollemos precisamente esa otra identidad de mundanalidad en el mundo, de ser sal. Y la sal tiene que estar impregnada en la carne para que pueda tener también su efecto. Fijaros que en este caso el reino de Dios no es comparado con la levadura. Ojo, el reino de Dios no es la levadura, sino con lo que ocurre cuando la levadura es colocada, es escondida intencionalmente en la masa. El reino de Dios es el efecto, la manera en la que eso se produce. No somos nosotros simplemente, es la acción de Dios obrando a través de lo que Él hace cuando nos mete en cada uno de esos ámbitos. Por último, la harina, en tercer lugar, mejor dicho, la harina dice que cogió 3 medidas. 3 medidas era lo habitual para hacer pan para toda una familia. Bueno, ¿a qué equivaldrían 3 medidas? Pues más o menos equivaldrían como unos 40 kilos de harina. Y de igual manera que antes hemos visto con la mostaza y luego lo que se produce, aquí lo que llama también la atención es la desproporción. Por un lado, entre la gran cantidad de harina y por otro lado, la poca cantidad de levadura que es necesaria para que pueda influir y transformar la masa. De igual manera, puede parecer desproporcionado que cada uno de nosotros por separado podamos influir allí donde el Señor nos ha colocado.
Muchas veces decimos, pero ¿qué puedo hacer yo en medio de tanto pecador que no me hace ni caso, que se ríen de mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia aquí en medio de toda una ciudad o en medio de un barrio que no sé cuántos habitantes puede tener? ¿Pero qué podemos hacer? Somos tan pequeños, ¿verdad? Nos vemos tan pequeños. ¿Acaso podemos influir de alguna manera? Cientos de situaciones a las que nos enfrentamos todos los días y en las que el dilema moral es el de dejarnos seducir por todo lo que nos rodea. En lugar de influir hasta el punto de ser utilizados por Dios para transformar esos entornos injustos, antisociales, deshumanizados con los valores del Evangelio. Por último, la masa, que es el último elemento que vemos en la parábola. Y recuerda que la levadura no tiene valor en sí misma. Su capacidad es esta, es limitada hasta aquí. Solo es eficaz, la levadura solo es eficaz cuando está entre la harina. Es allí donde se transforma en algo extraordinario. Es allí donde todo su potencial se pone de manifiesto, hasta el punto que ya no la podemos separar. ¿Acaso podéis separar una vez que ya ha fermentado? ¿Podéis separar la levadura de la harina? No, no se puede separar ya. Su efecto ya es completo. Y esto es lo que espera Dios de nosotros. El mundo allá afuera es el objeto precisamente de nuestra acción. Y la forma en la que se produce esa transformación va a ser siempre a través del contacto. Para que haya transformación se requieren dos cosas: contacto y tiempo. Contacto y tiempo. Y eso nos debe hacer preguntar en varias cosas. Por un lado, ¿qué capacidad de impacto tiene la Iglesia en el barrio? Pues posiblemente la misma capacidad que tenemos para estar en contacto con ellos el tiempo que sea necesario. Si no tenemos esa capacidad de estar en contacto con ellos el tiempo necesario, posiblemente no habrá impacto, porque ambas cosas son las que se necesitan. ¿Qué impacto tenemos cada uno en el entorno en el que vivimos el resto de la semana? Pues exactamente lo mismo. Va a depender del contacto que tengamos con ellos y el tiempo que estemos igualmente con ellos. Por eso es importante que entendamos que la clave es enfocarnos siempre en procesos, porque todo proceso lleva su tiempo. El proceso no es algo inmediato, necesita su tiempo. Sin embargo, estamos acostumbrados a cosas aisladas, a eventos aislados. Nosotros aparecemos y hacemos un evento y ya no se nos vuelve a ver hasta dentro de 4, 5, 6 meses o a saber hasta cuándo. Y Dios lo que quiere es que aprendamos a vivir en procesos. El discipulado es un proceso, no es un evento, no es algo que ocurre en un momento determinado. ¿Por qué? Porque necesitamos contacto, necesitamos tiempo para que el carácter de Jesús pueda transformar igualmente nuestra vida. De la misma manera, si nosotros queremos impactar, necesitaremos procesos en los que haya contacto y haya tiempo por medio. Algo que algunos de los jóvenes recordarán hace, no sé, ya 4 o 5 años. Tuvimos una experiencia, no se me olvidará nunca la cara de todos los jóvenes la primera vez que lo hicimos y luego ya posteriormente cómo esa cara fue cambiando. Hace unos 5 años más o menos, el grupo de jóvenes pues cogía una vez al mes, montaban en unos carros de estos de la compra unos termos de café, hacían unos sándwiches, cogían unos vasos, se cogían el metro y nos íbamos a la Plaza Mayor para poder
dar un vaso de café y un bocadillito, un sándwich, a cada uno de los mendigos, prostitutas que veíamos por allí. Y era impactante ver la cara de todos ellos la primera vez que lo hicieron. Impactante porque en muchos casos no sabrían ni cómo dirigirse a ellos, ni qué decirles. Les decía, no, simplemente decirle que si quieren café, o que si tienen hambre y les das algo. Y luego, pues si es posible, habla con ellos. Con el tiempo, porque se continuó haciendo, ya la cara de ellos fue cambiando, ya había mucha más libertad. Habían creado ciertas estructuras de credibilidad con ellos. Incluso en algunos casos nos los cruzábamos después de a lo mejor haber estado 3, 4, 5 veces y nos los cruzábamos por medio de Madrid, no estaban ya en la Plaza Mayor y nos reconocían y nos decían adiós y nos decían gracias. Contacto y tiempo. Por último, entender que esa acción de transformación y de restauración a la que somos llamados no consiste solamente en suplir las necesidades espirituales. Esas son las primeras, porque cuando Dios hace su obra en el corazón del ser humano, todo cambia. Todo cambia. Pero sigue habiendo luego otras necesidades que también debemos de saber y debemos de cumplir y de saber suplir. Necesidades de todo tipo que también han sido afectadas por el pecado en todos los seres humanos. Recordáis que una de las cosas que Jesús les decía a los judíos, si no creéis en mis palabras, creed al menos ¿en qué? ¿Qué les decía? En mis obras. Si no me creéis por lo que yo os digo, creedme al menos por los milagros que estáis viendo. De alguna manera Jesús lo que estaba haciendo es creando una estructura de credibilidad. ¿No me creéis por lo que yo digo? Que yo soy el Hijo de Dios. ¿No creéis esto? Creed al menos estas cosas que yo hago. Y posiblemente nosotros nos vamos a encontrar con la misma situación, que no van a tener la confianza para hablar con nosotros. No nos van a querer creer porque están cansados de escuchar y de oír de religión y no quieren saber nada de eso. Pues que al menos puedan creernos por lo que nosotros podamos hacerles a ellos. Y fijaros qué tipo y cuántas necesidades podemos atender. No solamente aquí en el barrio, sino cada uno de nosotros en el ámbito en el que estamos. El ser humano tiene necesidades sociales, de soledad. ¿Cuántas personas están solas? Con problemas sexuales, matrimonios rotos, abusos, delincuencia, injusticia, refugiados. Hay infinidad de necesidades que podemos suplir y que simplemente es meternos de manera intencional para poder leudar toda la masa. Necesidades emocionales. Dicen que una de las lacras de este siglo tiene que ver con la depresión, la ansiedad y la depresión. Cada vez más gente tiene depresión. Conflictos internos, suicidio. El suicidio es uno de los índices, dicen que hay gente que más muere por suicidio que por accidentes de tráfico y que por enfermedad. Suicidios, dolor, estrés, ansiedad. Hay necesidades físicas como puede ser la comida, el alojamiento, la ropa, el cuidado de los niños, el cuidado de ancianos. Y posiblemente no podemos atender todas esas necesidades porque nuestra capacidad es esta. Y solamente vamos a poder llegar hasta donde alcanza nuestra mano. Pero tenemos el potencial de Dios que va a hacer el resto. Nuestra responsabilidad es hacer hasta donde nosotros podemos hacer. El resto ya lo va a hacer el Señor. Y de esa manera el reino de Dios se va extendiendo, va creciendo como la semilla de mostaza y va influyendo en este mundo
como lo hace la levadura, cuando es introducida de forma intencional en la masa. Mi deseo como Iglesia es que esto que debería ser tan evidente, que muchas veces precisamente no lo es, porque vivimos precisamente instalados en ese complejo de inferioridad del no se puede, en esa cultura de que solamente podemos esto, no podemos hacer nada más. Y no nos damos cuenta que tenemos al Dios que abrió el mar muerto, el mar rojo, que luchó con el pueblo de Israel y le dio la tierra prometida, que ha enviado a su Hijo, que nos ha dado sentido a cada uno de nosotros al morir en la cruz, y que eso no lo podemos quedar para nosotros. Tenemos que compartirlo con toda la gente que está ahí fuera. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias por el privilegio que nos das de ser parte de tu reino, pero sobre todo de ser parte de tus propósitos, de tu proyecto. Queremos darte muchas gracias porque en todo esto, desde un punto de vista personal y humano, no tenemos ni las capacidades ni los recursos que posiblemente nos gustaría. Siempre vamos a decir que es limitado. Siempre vamos a poner nuestra mira en algún obstáculo, en alguna situación. Pero gracias que te tenemos a ti, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo ya ha venido, que está en nosotros, al igual que el reino, y que quiere y que desea que pueda ser utilizado a través nuestro para poder alcanzar a otras muchas personas para tu gloria y honra. Danos, Padre, esa visión clara de que el reino está ahí, en cada uno de nosotros, y que tú nos quieres utilizar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.